fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Por favor, vamos a empezar dándole continuación a el libro de Hechos. Emocionantes relatos que guardan muchos principios de la vida de la iglesia, de nuestro accionar. Principios que ellos pudieron evidenciar a través de el haber sido investidos con poder. Y aparte, tenían la absoluta convicción, el denuedo, el compromiso de que las cosas que estaban edificando y haciendo eran ¿para quién? Para Dios. ¿Recuerdan? Ya lo vimos en un principio. Pedro entendió que era importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando fueron perseguidos, ellos le creyeron a Dios allá después de aquel gran discurso en Hechos capítulo 2, el primer gran discurso absolutamente inspirado por Dios de Pedro. Fueron tan gozados que terminaron presos. Y presos creyeron por más denuedo para que la palabra corra. Cuando nosotros estamos en situaciones de persecución, bueno, llamemos persecuciones, a nosotros ya no nos persiguen los judíos, algunos con O, nos persiguen las situaciones y las circunstancias, ¿verdad que sí? Yo debo creerle a Dios por más fortaleza, más denuedo en la vida. Eso es lo que tengo que pedir. Porque sabemos que nuestra fuerza y nuestra fortaleza viene es de Él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ante cualquier circunstancia, bueno, ¿quién nos separará del amor de ese Cristo? El mismo Pablo lo menciona en Romanos. Persecución, hambre, peligro, desnudez, espada. ¿Quién nos separará? Y después dice, antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso está en Romanos capítulo 8, si quiere vayan allá. En el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? 1. Tilitsis, tribulación, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, por el contrario, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ninguna de estas estrategias o artimañas pueden derrotar a un hijo de Dios con poder, que lo cree, gracias a Dios por eso. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar de su amor. Y esto es parte de lo que Pablo evidenció en su ministerio. Es parte de lo que él vio, él comprobó en su ministerio. Bien, y siendo así, yo quisiera que vayamos a Hechos capítulo 10 nuevamente y vamos a ir a el versículo, al momento en que Pedro recibe la visión. ¿Dónde se encontraba Pedro? En Jope. Hay unos datos curiosos de Jope. Los cedros del Líbano,
que fueron usados para la reconstrucción del templo de Salomón, entraron por Jope. Un dato curioso. Jonás se embarcó en una embarcación huyendo del mandato de Dios en Jope. Era una ciudad llena. En un momento fue una ciudad muy perseguida, muy comercial. Pero así como fue perseguida y muy comercial, hubo muchos creyentes. De ahí que, bueno, estaba la casa de Dorcas, que era una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 36. Dorcas abundaba en buenas obras y abundaba en limosnas que hacía. Oye, igual que Cornelio. 37. Y aconteció que en aquellos días, ¿qué pasó con Dorcas? Enfermó y murió. ¿Quién era? Una discípula, una seguidora disciplinada. Pero recuerden quién estaba en Jope. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle a Pedro: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, una señal de respeto para Dios. ¿Y qué hizo? Y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, pidió la guía, pidió la revelación, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó nuevamente, ¿no? Evidencias del poder de Dios. Y dándole la mano se levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pedro? La presentó viva delante de todos los escogidos. Esto fue notorio en todo Jope, y gracias a esto muchos creyeron en el Señor. ¿Ven? Una iglesia dinámica, iglesia activa. Bueno, dentro de ese contexto Pedro se queda en casa de Simón el Curtidor. Y ya sabemos que todo esto es parte del plan que tenía Dios para con Pedro. Estaba ablandando su corazón, estaba llevando el corazón al punto de creer por la magnificencia de lo que iba a ocurrir. Y recuerden que él recibe una visión, dice en el versículo 10, de Hechos capítulo 10, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ya vimos que era una visión. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En medio de esa visión le vino una voz del cielo, una voz que le dice: levántate, Pedro. Y le dice: levántate, Pedro, mata ahí y come. Puedes pasar con confianza, en pocas palabras. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido antes, ¿no? Pedro no entendía aquello. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. Esto se hizo ¿cuánto? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces. 3 veces Dios le mostró esta imagen, que me imagino Pedro no entendió en su momento. ¿Qué tenía que ver un lienzo, los animales? ¿Qué tiene que ver el hecho de que, bueno, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona eso? Bueno, sigue esperando.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, recuerdan, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Llamaron a Pedro. ¿Quién les había dado la revelación? Recuerden, un ángel se le presentó en visión a Cornelio y le dio las especificaciones. Envía a hombres a Jope y busquen a Simón. ¿Recuerdan? Les dio especificaciones específicas. Ok, versículo 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba, cosas que retumbaron en su corazón, pensaba en esa visión, por revelación, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, ¿no? Por medio de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Tú tranquilo, porque yo los he enviado. Era el plan de Dios. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por lo que habéis venido? No temas, ve con ellos. ¿Saben por qué? Porque todos los seguidores de Cristo eran perseguidos, ¿recuerdan? Y Dios le da reposo en el corazón. Por eso es que siempre las palabras de Dios es para dar reposo en el corazón. Así mismo cuando le dijo a José, no temas José, toma a tu mujer María, porque ella ha sido, ¿ok? A través del Espíritu Santo recibió la promesa. Igualmente cuando le dijo a los discípulos, no teman, dejen de ver al cielo, así mismo como ascendió, así mismo volverá. Siempre el mensaje de Dios, ¿no? Después les dice a Pedro, tranquilo, no temas, yo envié a estos hombres. Miren, Dios siempre confortando. No hay peligro, no temas. Ellos dijeron, perdón, versículo 21, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. He aquí yo estoy presente, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que ustedes han venido? Dios no le había revelado a Pedro la causa. Es más, Pedro lo que había visto era la visión. En ningún momento dicen, van a venir a buscarte, vas a ir a Cesarea, te vas a entrevistar con Cornelio. No, en ningún momento, ¿verdad que no? Por eso es que Pedro le pregunta, ¿cuál es la razón por la cual habéis venido? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué están acá? Versículo 22. Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión. ¿Cómo? Un centurión, sí. Para darle más tranquilidad, ¿verdad? Si lo hubiesen dejado hasta ahí, yo creo que Pedro no hubiese estado muy tranquilo. Por eso es que no hay cosas a medias con la palabra de Dios. Están los detalles completos para que los hijos de Dios no tengan dudas. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, miren, varón justo, no solamente justo, respetuoso de Dios. Específico. ¿Ustedes recuerdan a Job? Job era un hombre, un varón justo y respetuoso de Dios. Noé fue hallado en gracia ante los ojos de Dios, Noé, porque también era un hombre respetuoso y justo. Y Cornelio fue hallado también en gracia ante los ojos de Dios, porque era un hombre varón justo y respetuoso de Dios, aunque era ¿qué? Gentil. Y tú también fuiste hallado en gracia alguna vez, desde antes de la fundación del mundo, ante los ojos de Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, para un propósito te escogió. ¿Verdad que sí?
Pues ninguno de nosotros éramos judíos. Algún propósito tiene Dios con nosotros que vio gracia en nuestra vida. Entonces, varón justo y respetuoso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Un hombre de renombre, un hombre respetable y de buen testimonio. Ha recibido instrucciones de un santo ángel, no el que está en Venezuela. Ha recibido instrucciones de un santo ángel, ¿no? De hacerte venir a su casa. Y miren esto, las instrucciones son ¿para qué? ¿Para qué fue la instrucción? Para oír tus palabras. ¿Qué pasa con Pedro? En ese mismo instante, entonces, haciéndolos entrar, les hospedó. Recuerden cuántas horas tenía esta gente caminando, ¿no? Cuando ya Pedro los hace entrar a su casa y le da hospedaje, ya los veía más que unos simples extraños. Ya Dios le había mostrado algo. Ok, los hospedó y ni siquiera era la casa de él. Recuerden que era la casa de Simón el Curtidor, pero me imagino que Simón el Curtidor le dijo, bueno, siéntate aquí, esta es tu casa. Tú estás aquí hospedado, pero bueno, tranquilo, siéntate como si estuvieras en tu casa. ¿No han visto eso? ¿No le han dicho a usted eso alguna vez? Me imagino que algo así pasó con Simón, con Pedro, que se tomó esta actitud de hospedar a estas personas en la misma casa. Y esto es una cualidad de un creyente, ¿no? Son hospedadores, no los mandó un hostal. Bueno, váyanse a un hostal y mañana en la mañana me pasan buscando y nos vamos para Cesarea. No, los hospedó. Cualidad de un creyente, de un renacido. Distinciones hay acá. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Por qué tenía que ir acompañado? Iba a ocurrir un gran evento de unos judíos llegando a casa de un gentil. Imagínense ustedes, algo que estaba absolutamente prohibido. Pedro necesitaba testigos también. Ellos después, estos acompañantes, fueron los testigos de las cosas que ahí ocurrieron. Si ustedes leen en Hechos capítulo 11, versículo 12, sabemos que eran 6. Dice en Hechos 11:12, dice, y el Espíritu me dijo, porque después Pedro está relatando las cosas que acontecieron en Cesarea, y dice, y el Espíritu me dijo, por revelación, él no consultó con carne y sangre, por revelación, Dios le dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. ¿Ve? Aquí lo aclara mejor Pedro. Versículo 24. Al otro día entraron a Cesarea. Y miren esto. Y cuando entraron a Cesarea, Cornelio estaba trabajando. No. Cornelio los estaba esperando. ¿Y saben qué es esto? Creencia. ¿Cómo estaba seguro Cornelio que Pedro iba a ir? ¿Cómo podía estar seguro si no era por creencia? No era por si acaso. Si yo estoy plenamente convencido de lo que Dios me ha dicho, yo simplemente espero las cosas que voy a recibir que ya Dios me prometió. Correcto. Y si Dios le prometió a él en ese momento, él tenía la certeza de lo que se esperaba. Él estaba completamente seguro que iba a ir Pedro a su casa y tenía la convicción absoluta de lo que él aún no veía. Esto es creencia. Porque él envía a la gente a buscar a Pedro, un tal Simón, llamado también Pedro, en casa de un Simón curtidor en una población. ¿Y cómo estaba seguro él que iba a venir? Creencia. Y no solamente eso, miren esto.
porque yo puedo esperarlo. Yo sentado en mi sala, yo creyente aquí. Pero no solamente con eso, Cornelio convocó también a sus parientes y convocó también a sus amigos más íntimos. Tenía listo la casa y tenía la absoluta certeza de que Pedro iba a ir, porque Dios se lo había mostrado. Y como sabe que Pedro iba a ir, no iba a desaprovechar la oportunidad. Y convocó, un hombre muy creyente, a los parientes, a sus familiares, a los primos, a sus hermanos, me imagino. Preparó la sala, preparó el café, todo estaba listo y estaban solamente esperando a que llegara ese a que Dios le había llamado. ¿Qué tal? Eso es creencia. Cuando Pedro entró, ¿qué sucedió? Salió Cornelio a recibirle. ¿Quién salió a recibirle? Cornelio, el cabeza de la familia, el que había recibido la revelación. Lo recibe. Recibe el resultado de su creencia. En cuanto a que él se mantuvo firme en lo que el mensajero le había dicho. Recuerden, si él hubiese dudado, el mensajero, si hubiese salido corriendo, ninguna de estas cosas hubiesen ocurrido. Si hubiese consultado quién era ese, ya va, antes de llamarlo vamos a preguntar quién es ese tal Pedro, de dónde viene, quiénes son sus familiares. Si hubiese hecho todas estas cosas, y la pudo haber hecho porque era jefe de 100 soldados, no hubiese ocurrido nada. Él simplemente se apegó a la revelación que Dios le había dado. Si Dios te dice algo, si tú vas a la palabra, si yo voy a la palabra y Dios me detalla algo que está disponible para mí en este momento, ¿qué tengo yo que consultar si ya Dios me lo está diciendo? Simplemente yo me apropio y lo creo en el nombre de Jesucristo. No consultar contra carne y sangre, no tengo que consultar contra los 5 sentidos. Primero, si usted tiene algo que consultar, vaya a la palabra de Dios. Y si hay alguna necesidad específica en tu vida, recuerda que Dios te lo va a decir a ti primero. Había una necesidad específica en la vida de Cornelio. Y había una necesidad específica en la vida de Pedro. ¿Y a quién Dios se lo mostró? A Cornelio y a Pedro. No se lo mostró a los hijos de Cornelio, ni a los primos de Cornelio. A Cornelio. Ellos respetaron la revelación, la creyeron, se apropiaron de ella y miren, está pasando, está ocurriendo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Yo tengo una cita del doctor Víctor Paul Wilbur. Dice, este es otro gran orientalismo. Caer a los pies de un hombre en ese tiempo se aproximaría a tu posición actual cuando un hombre de Dios o un maestro de Dios entra en tu presencia y tú simplemente, como tu hermano en Cristo, le debes respeto, nada más. Lo que nosotros en nuestra cultura hacemos al ponernos de pie, no lo hacemos. Viene un acontecimiento, llegó, y eso lo hacen hasta en las empresas, ¿no? Llegó el dueño de la empresa y va a dar anuncios importantes y tú ves que todo el mundo se tiene que poner de pie. Es un símbolo como de autoridad, ¿no? O reconocimiento. Igualmente como se nos ha dicho, cuando él iba a leer el rollo, los hombres de Dios cuando iban a leer el rollo se ponían de pie por respeto a ¿qué? A la palabra, ¿recuerdan eso? Se ponían de pie. Entonces, eso no significa que Cornelio pensaba que Pedro era Dios, no. Viste, lo adoraba, la adoración no es de Dios. No, él no pensaba que Cornelio era Dios, que Pedro era Dios. Él no lo adoraba como Dios. La palabra adoración en este versículo es respeto. Y eso es lo que significa la palabra adoración aquí.
agradecimiento y amor. Eso es la palabra adoración aquí. Entonces, no se confunda la adoración, como la ven muchos, con respeto. ¿Ok? Yo te respeto. Y una acción de respeto no se confunda con una acción de adoración. Entonces, como respeto no es adoración y adoración no es respeto, entonces, bueno, nadie se adore o nadie se respete. Una cosa es respeto y otra cosa es adoración. ¿Ok? Así mismo. Aquí dice, después en el versículo, algo importante también, en el versículo 27, perdón, el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también que soy hombre. ¿Ok? Simplemente significa que Pedro se agachó, lo levantó y le dijo, epa, levántate, sigamos trabajando, vamos a lo que vinimos. Tranquilo, gracias por recibirme en tu casa, es momento de continuar. No te quedes ahí postrado, epa. Gracias por recibirme, continuemos. Bien, así es. Y hay algo muy importante que dice aquí. Todo lo que tenemos que hacer a veces es entender la cultura. Y una pregunta, no sé por qué la gente se enfada tanto con la sencillez de la palabra de Dios. Estoy parafraseando las palabras del doctor Víctor Paul Wilber, ¿no? En este versículo. No sé por qué la gente se enfada tanto o se molesta con este versículo. Todo lo que tienes que hacer es entender la cultura un poco. Hoy, en el mundo occidental, nosotros nos damos la mano cuando llegamos a un lugar. ¿Verdad que sí? Pero en el mundo oriental, en el mundo oriental siempre se abrazaban. Nosotros nos damos la mano. Cuando ya llegamos al abrazo, bueno, porque es otra confianza, pero usted es una persona la primera vez y no lo está abrazando, ¿verdad? Un desconocido, digo yo, un desconocido. No se me sonroe, no se me... Tal vez por eso, dice, tenemos este tipo de situaciones o confusiones. Tenemos una especie de costumbre y nos gusta, que es el apretón de mano. Mira, estoy parafraseando esto para que vean el corazón del doctor explicando este versículo. Eso del apretón de mano es occidental, porque mientras le estás dando la mano a un tipo, ¿qué pasaba? Solían vigilar que no sacaran un cuchillo. Por eso empezaron a darse la mano. No podían darse el lujo de acercarse lo suficiente, hablando del oeste, por el temor que el hombre se acercara con otro tipo de motivación. De ahí empezaron entonces en el occidente, en el mundo occidental, a simplemente estrecharse las manos. ¿Bien? Y aquí que vemos, que hizo Cornelio, no fue un símbolo de adoración o idolatría hacia Pedro. Fue una indicación de qué? De respeto amoroso, un orientalismo, agradecimiento. Viniste a mi casa, me vas a enseñar la palabra de Dios. Eso merece un agradecimiento o no. ¿Cuántos recibes tú en tu casa? Y que vaya alguien a compartir la palabra de Dios en tu casa. Oye, una gran bendición. Eso se merece un agradecimiento. Pasa, siéntate, toma café, mira. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis, miren lo que le dijo Pedro a todos los que estaban en la reunión. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cultura, ¿verdad? La tradición, era la ley. Aún no había entendido la gracia.
Cuán abominable es acercarse a un extranjero. No hay abominación ahora, ¿cierto? Pero a mí, fíjense, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o llame ¿qué? Inmundo. Eso fue una enseñanza que rompió definitivamente la estructura religiosa o el ego o la conciencia en cuanto a la ley que Pedro tenía muy remarcada en su vida. No era sencillo para ellos, después de Pentecostés, entender que estos extranjeros también recibirían la promesa. Ellos se habían olvidado de Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No lo entendieron, no lo entendieron. Y cuando tuvieron que hablar con este tipo de personas, se escandalizaban, les costaba. Pónganse en ese lugar, ¿verdad? No es permitido para nosotros. Pero a mí me ha mostrado Dios, qué bueno, eso sí lo tenía claro. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, y desde ahí se acabaron entonces las acepciones de personas, ni por nacionalidad, ni por colores. Por lo cual, al ser llamado, miren esto, ¿quién lo llamó? Dios lo llamó. Vine sin replicar. Así que pregunto, vuelvo a preguntar, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Oye, ya le habían dicho en el versículo 22. Oye, anda a casa de Cornelio para oír tus palabras, que quieren oír tus palabras, ¿no? Qué cosa, ¿no? Pedro. Pero había un propósito. Él tenía que estar en casa de unos gentiles. ¿Saben por qué? Porque su corazón tenía que ser transformado en ese aspecto. Y miren, ¿a quién mandó Dios? Al que tenía que estar ahí. Versículo 30. Voy a leer por acá. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ahora dice que tenía vestidos resplandecientes, ¿no? Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Bueno, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Tranquilo, tú has hecho bien en venir hasta mi casa. Ahora pues, y esto es grandioso, todos nosotros estamos aquí, en la presencia tuya. ¿En la presencia tuya? Miren la creencia de Cornelio. Ahora estamos aquí. Oye, qué respeto, qué agradecimiento, qué amor con el hombre que le estaba sirviendo la palabra de Dios en ese momento. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Estaban completamente seguros que cuando ese hombre abriera la boca, era porque Dios lo había enviado. Entonces Pedro, abriendo la boca, como lo hizo ya en Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, simplemente abrió su boca. Para tú hablar las maravillas de Dios, ¿qué tienes que hacer? Abrir la boca, accionar. Eso es abrir la boca es accionar. Entonces Pedro, accionando, dijo, ¿qué dijo? Y este versículo es
para aprendérselo. En verdad comprendo ahora. Ahora entendió la visión, entendió lo que Dios le había dicho. Gracias a Dios, ya era hora. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí es cuando el doctor Víctor Paul Weaver dice en una cita, si Dios no tiene favoritos, tú tampoco deberías tenerlo. ¿Verdad? Sino que en toda nación, ¿qué pasa? En toda nación se agrada, ahora entiendo, que Dios se agrada de todo el que le respeta y hace justicia. Ahí está. Dios no hace excepción de personas. Miró con gracia a Cornelio, que era un gentil, que respetaba a Dios, y Pedro quedó sorprendido. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos, a los hijos de Israel. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando en Galilea. Empezó la reunión, todos atentos. Ustedes saben todo lo que se divulgó por toda Judea, comenzando en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando. ¿Qué le está hablando Pedro? Le está hablando de Jesucristo. Ellos necesitaban conocer a su Salvador, el plan de la salvación. Mira que dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día. Dice el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Dios ha puesto por juez. 43, de este dan testimonio todos los profetas. Y está hablando, está enseñando la palabra. No le dio tiempo ni siquiera de tomar apuntes, ¿no? Él simplemente obedeció. Se dio cuenta, entendió lo que Dios le había revelado y abrió su boca. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Miren, el Espíritu Santo, el don, cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún hablaba, ¿qué sucedió? La fe viene por el oír. Dicen por aquí, mientras Pedro hablaba, él ni siquiera interrumpió el discurso. Él ni siquiera dijo, bueno, Dios los bendiga, son lo mejor de Dios, hasta luego. Usted se imagina que pasen esto mientras usted está simplemente enseñando la palabra de Dios. Imagínense la creencia que tenía esta familia. ¿Qué creencia? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, estos 6 que habían venido con Pedro, se quedaron como atónitos. Igual como se quedaron atónitos allá cuando el derramamiento del Espíritu Santo. Igual que se quedaron atónitos cuando se le presentó la gloria a Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Siempre que Dios está presente, puedes que te quedes atónitos, asombrados. Siempre que el poder de Dios se evidencia, es para eso. Siempre que un hijo de Dios se mueve, es para dejar atónitos a los incrédulos. Con poder. Siempre que Dios se mueve, es para dejar una huella imborrable en la mente del creyente, de la gente, que va a creer. Yo debo creer en el nombre de Jesucristo, porque cada vez que accione o que hable o que sirva la palabra de Dios, sea con la firma de Dios para dejar una huella imborrable en la gente o en los incrédulos que ahí están con la palabra. Por eso decía, si tú has perdido la capacidad, si yo he perdido mi capacidad de quedarme atónito con la palabra de Dios, o en ese lugar donde yo me reúno con creyentes, cuando ya ahí no sucede nada, definitivamente se perdió el misterio.
¿verdad? Y eso es lo que en lo individual cada uno debe cuidar. Ok, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre ellos. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles, sobre estos extranjeros, como leíamos antes, ¿ok? ¿Cómo era posible sobre este cuerpo sobre esta gente abominable, se derramase el don del Espíritu Santo? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuál fue la prueba a los 5 sentidos de que los gentiles habían también recibido el regalo? Porque cantaban muy bien, porque se sabían todas las canciones del cancionero, ¿ah? Porque al final sirvieron unos hermosos refrigerios y aplaudieron toda la enseñanza. No, porque les oían que hablaban en lenguas. Ahí está la prueba en el mundo de los sentidos de la realidad y presencia interna del poder de Dios. Se cumplió la promesa. Me imagino a Pedro atónito. Y no solamente hablaban en lenguas, porque cada vez que tú hablas en lenguas, ¿qué haces? Magnificas a Dios. Entonces respondió Pedro. Pedro se emocionó. Pedro se emocionó. Se entusiasmó. No se ha entusiasmado usted. ¿No le ha pasado? Súper entusiasmado. Súper entusiasmado que se le olvidó lo principal. Que no era con agua. Bueno, nos puede pasar. Y los otros 6 que estaban con él alrededor empezaron a tuitear y a whatsappear. Pedro está buscando agua. No. Miren, entonces, dice el 47, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué pasó con Pedro? Emoción, hermano. El gozo. Olvidó la promesa. Y mandó a bautizarlos. En el nombre del Señor Jesús. Cuando Pedro está explicando el acontecimiento, en Hechos 11, versículo 15, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Sucedió lo mismo que cuando estábamos allá en el templo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, me acordé. Cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Me acordé. Un intervalo de tiempo que volvió. Ya va. No es en agua. Bueno, y en el 10:48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó con los creyentes? ¿Qué pasó con la casa de Cornelio? Le rogaron, ¿qué le rogaron? Que se quedase. Me imagino que tuvo muchas reuniones de abundar en lenguas después. Desayunos en la palabra, almuerzos en la palabra, cenas en la palabra. Bueno, ahora le voy a explicar todo el paquete espiritual que ustedes tienen. Les rogaron que se quedase por algunos días. ¿No es tremendo? Y se abrió la puerta y fue la entrada para que tú y yo también gocemos de la misma promesa. ¿Qué puedo aprender? Hay muchas cosas que se pueden aprender. Dios tiene un plan siempre.
Tú no lo entiendes. Simplemente obedece. Porque algo Dios quiere hacer. Pedro no lo entendió. Y Dios tuvo que 3 veces explicarle: no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Llegan estos, los convocados, van a casa de un gentil. Todo lo que yo creo que el que tuvo que aprender más en esta situación fue Pedro. ¿No se dan cuenta? Más que Cornelio, fue Pedro el que aprendió más. Porque tuvo que romper muchas barreras en su corazón. Y después que Pedro está muy bendecido, miren esto, lleno de gozo, gracias a Dios que tenía 6 testigos, están sucediendo cosas poderosas en la iglesia. En ese momento oyeron los apóstoles lo que había ocurrido y los hermanos que estaban en Judea, que no habían recibido revelación, que ni sabían nada, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y bueno, celebraron con Pedro, se gozaron con Pedro, no. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ya, Pedro se fue de Cesarea, tiene que volver al centro, al control principal, que era Jerusalén, era el centro doctrinal, recuerden, era como las columnas ahí. Desde Jerusalén se impartía la doctrina, desde Jerusalén se coordinaban las acciones, eran los apóstoles, los principales. Cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿cómo lo recibieron en Jerusalén? Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No sabían ni una lo que Dios le había mostrado a Pedro, pero sí tenían la valentía y sí tenían, sí, la valentía de ir a donde estaba Pedro y en vez de preguntar, empezaron de una vez a condenar la acción que había ocurrido en Cesarea. ¿Qué estamos viendo entonces? Por un lado, a un Pedro que recibió revelación, que accionó al resultado de la palabra de Dios en la vida de unos creyentes, como fue la casa de Cornelio y su familia y sus allegados, el hablar en lengua. Y por otro lado, gente que está muy lejos, que ni entiende, ni sabe, juzgando por qué Pedro se había juntado con hombres incircuncisos y había comido con ellos. Miren esto. No solamente el problema no era que había entrado en esa casa, el problema es que había comido con ellos. ¿Saben por qué? Porque cuando ya llegaban al punto de comer, en la cultura oriental, cuando ya tú llegabas al punto de comer con alguien, es porque ya era parte de tu familia. Y ellos no entendían cómo era posible esto. Así que Pedro, bueno, empieza a explicar, como ustedes saben, y dice al final del capítulo 11, en el versículo 17, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, y les hace una pregunta: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios te llamó, si Dios los llamó, si Dios te convocó, ¿quién eres para estorbar? ¿Quién soy para estorbar el propósito que Dios tiene? ¿Quiénes somos? ¿Qué estorba la religión? Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Eso estorba el propósito que tiene Dios en algún momento de la vida. Por eso el llamado es a ¿qué? A estudiar mucho la palabra, a hablar mucho en lengua. Mucho en lengua. Creer por la revelación de Dios. Creer por la guía de Dios. Y estar seguro ante la oposición que se pueda presentar y dar los pasos de creencia y acción cuando esto que es la palabra de Dios. Por la gente de Dios, por la casa de Dios.
porque yo debo entender que no puedo estorbar a Dios. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, no les quedó de otra que callarse la boca, gracias a Dios, y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora todos se gozaron, pero ¿por qué no esperaron que le explicase, pues? Y como conclusión de este capítulo, en el versículo 21, dice, hermanos, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número, este es el resumen y conclusión de todo lo que hemos visto del capítulo 10 y del capítulo 11. Resumen y conclusión, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. Vemos entonces que así como estaba con ellos, así está hoy con nosotros. Vemos entonces que no importa quién cante la canción, lo importante es que la canción sea cantada. ¿Recuerdan? Y vemos entonces que cuando recibes de Dios la instrucción, sigue adelante. Pero eso sí, debes estar seguro que es de Dios. ¿Cuál fue el resultado? El provecho. ¿Cuál fue el provecho? La casa de Cornelio creyó, hablaron en lengua. Y no solamente él y su casa, sus familiares, sus amigos cercanos. ¿Y cuál fue el otro provecho? Que el corazón de Pedro cambió. Porque al final dijo, ahora entiendo verdaderamente que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y ya eso fue un gran triunfo. Dios actuando en la vida de dos personas para que los dos recibieran lo más grande. Uno, el don del Espíritu Santo, y otro, el entendimiento de que ahora estaba disponible para los gentiles esta gran verdad, que no había distinción. Empezaba Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Empezaba una era poderosa. Se abrió la palabra para todos nosotros. Y de eso debemos estar agradecidos, ¿verdad? Porque para ninguno de nosotros era la promesa. Así como Dios vio con gracia a Cornelio y su casa, así ha visto a todos sin distinción, que han confesado Romanos 10, 9, 10 y que han sido lavados. A todos. Estén donde estén. Un abrazo, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.